Dicen que hay momentos que cambian una vida entera, pero lo curioso es que ese cambio no ocurre afuera, sino dentro de ti. Este es uno de esos momentos. No importa en qué punto estés, si te sientes perdido, agotado, confundido o simplemente vacío, lo que estás a punto de escuchar puede abrirte los ojos a algo que siempre ha estado ahí, algo tan profundo, tan silencioso, tan constante, que lo habías pasado por alto toda tu vida. Eckhart Tolle lo llama el poder de la hora, pero no se trata de una idea bonita ni de una frase espiritual. Es una experiencia directa, una comprensión que no pasa por la mente, sino por la conciencia misma. En el instante en que entiendes que no eres tus pensamientos, que no eres tu historia, que no eres las emociones que van y vienen, algo en ti se libera, algo despierta y comienzas a ver que toda tu vida has estado persiguiendo algo que nunca estuvo fuera, porque la verdadera paz, la verdadera libertad, no depende de nada externo, sino de tu capacidad de estar presente, completamente presente. La mayoría de las personas vive atrapada en una película mental, reviviendo recuerdos, proyectando futuros, sintiendo culpa, miedo, deseo, siempre queriendo llegar a otro lugar, ser otra cosa, lograr algo más. Y en esa búsqueda constante se pierde lo único que realmente existe. Este momento, ahora mismo, este segundo que ya está completo, que no necesita ser diferente para que sea perfecto, pero la mente no lo acepta, porque la mente vive del tiempo, del pasado y del futuro. Y si tú te quedas en el presente, la mente pierde poder. Por eso inventa problemas, crea preocupaciones, fabrica identidades, porque mientras te mantiene ocupado, sigue siendo su prisionero. Esa voz en tu cabeza, la que comenta todo, la que juzga, la que compara, la que nunca se calla, no eres tú. Tú eres quien puede observarla. Tú eres la conciencia detrás de esa voz, el testigo silencioso que permanece cuando los pensamientos se van. Si cierras los ojos ahora mismo y prestas atención, notarás algo, una sensación de estar aquí, un simple yo soy, sin palabras, sin historia, sin pasado. Eso es presencia, eso eres tú, y cuando tocas ese espacio, aunque sea por un instante, la vida se transforma, porque comprendes que nada externo puede darte lo que ya eres. Este mensaje no es motivacional, no pretende inspirarte a luchar o a cambiar, sino a detenerte, a mirar, a respirar, a reconocer que no tienes que llegar a ningún sitio, porque ya estás en casa. No hay nada que alcanzar, solo algo que recordar. Y cuando recuerdas quién eres realmente, cuando sientes ese silencio que siempre estuvo debajo del ruido, entiendes que la vida no es algo que te sucede, sino algo que eres. Así que quédate, escucha, no con la mente, sino con el corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. La mente siempre busca algo más. Siempre quiere llegar a un punto en el futuro donde todo encaje, donde por fin puedas descansar. Pero ese lugar nunca llega, porque el propio mecanismo de la mente consiste en mantenerte corriendo detrás de una ilusión. Te dice que cuando tengas éxito serás feliz, que cuando consigas a esa persona te sentirás completo, que cuando tu vida cambie todo estará bien. Pero cada vez que alcanzas algo, aparece otra meta, otro vacío, otra necesidad. Y así pasas los días, los meses, los años, viviendo en un estado de espera constante, esperando el momento perfecto, el lugar perfecto, la versión perfecta de ti, sin darte cuenta de que la vida ya está ocurriendo ahora mismo. Eckhart Tolle nos recuerda que el tiempo psicológico es la mayor trampa del ser humano. Esa idea de que el futuro te salvará, de que el pasado te define o de que tienes que resolver tu historia antes de poder estar en paz. Pero la verdad es que el futuro no existe más allá de un pensamiento y el pasado tampoco es real fuera de tu memoria. Lo único que existe es este instante, este simple ahora que siempre ha estado contigo y que siempre estará. La mente teme el presente porque en él se disuelve, porque en el ahora no tiene nada que controlar, nada que planear, nada que analizar.
Por eso se resiste, por eso genera distracción, ruido, ansiedad, porque no quiere morir. Pero cuando la observas, cuando te das cuenta de que esa voz no eres tú, entonces ocurre algo increíble. Un silencio, un descanso, una sensación profunda de presencia. Y de repente, todo lo que antes te parecía urgente pierde fuerza. Ya no necesitas tener razón, ya no necesitas demostrar nada, ya no tienes que ser nadie más que lo que ya eres. En ese estado de presencia, descubres que no hay nada malo en ti, que nunca lo hubo, que todo el sufrimiento que has sentido venía de creerle a la mente, de confundir el pensamiento con la realidad. Y cuando ves eso con claridad, el sufrimiento empieza a disolverse por sí solo, no porque hagas algo, sino porque la luz de la conciencia no necesita luchar contra la oscuridad, simplemente la ilumina. Cuando estás presente, el tiempo se detiene y lo que antes era una vida mecánica se convierte en una danza, en un fluir natural. Te das cuenta de que todo está conectado, de que cada respiración, cada sonido, cada detalle forma parte de una inteligencia que lo abarca todo. Y tú no estás separado de ella, nunca lo estuviste. Esa comprensión no puede ser entendida con la mente, tiene que ser vivida, sentida, permitida. Y cuando se da, la vida cotidiana, incluso las cosas más simples, se llenan de significado. Un café, una conversación, un rayo de sol, un silencio compartido, todo se vuelve parte de una presencia que antes pasabas por alto. Lo que antes parecía aburrido ahora tiene profundidad. Lo que antes te parecía un problema ahora es solo una forma temporal dentro del juego de la existencia. Y tú dejas de luchar, empiezas a aceptar, no desde la resignación, sino desde la comprensión, porque ves que todo es parte del mismo flujo, del mismo presente que nunca se va. Y es ahí, en ese instante sin tiempo, donde comienza el verdadero cambio. Cuando empiezas a vivir desde la presencia, algo dentro de ti cambia de una manera tan profunda que ya no puedes volver atrás. Empiezas a ver la mente por lo que es, una herramienta útil, pero también peligrosa cuando se adueña de ti. Durante años te ha hecho creer que eras ella, que tus pensamientos definían quién eres, que tus emociones dictaban tu valor. Pero ahora empiezas a notar un espacio entre lo que piensas y lo que eres, un silencio entre los pensamientos. Y en ese espacio descubres algo inmenso, algo que no puede ser tocado por el tiempo. Esa presencia no tiene forma, no tiene nombre, no puede ser dañada ni mejorada. Es como el cielo que permanece intacto mientras las nubes pasan. Las emociones, los pensamientos, los acontecimientos son solo formas que vienen y van. Pero tú no eres eso. Tú eres el cielo, el fondo silencioso que todo lo sostiene. Cuando entiendes esto profundamente, dejas de identificarte con las nubes y empiezas a descansar en el cielo. Y ese descanso es la verdadera libertad. Eckhart Tolle dice que el sufrimiento solo existe cuando te resistes a lo que es. Y tiene razón, porque en cuanto dejas de pelear con la vida, en cuanto dejas de intentar que el momento sea distinto a lo que ya es, aparece la paz. No es una paz que tengas que crear, ya estaba ahí, simplemente la habías cubierto con tus pensamientos, con tus juicios, con tus miedos. La mente vive en la idea de, esto no debería estar pasando. Pero la conciencia vive en la aceptación total, no como rendición, sino como comprensión. Aceptar el momento presente no significa no actuar, significa actuar desde la claridad y no desde la reacción. Cuando estás presente, no te vuelves pasivo, te vuelves consciente. Y la acción que surge de esa conciencia es más efectiva, más real, más alineada con la vida. Ya no reaccionas por impulso, no respondes desde el miedo, sino desde un punto de quietud, donde ves las cosas tal como son, sin la distorsión del ego. Y cuando vives así, cada instante se vuelve completo, incluso los momentos difíciles,
porque entiendes que nada es personal, que todo lo que sucede tiene una función, incluso el dolor. El dolor es parte del despertar, porque cada vez que sufres y lo observas sin huir, sin juzgarlo, ese sufrimiento se convierte en conciencia, se transforma en comprensión. Y poco a poco empiezas a vivir más desde el ser que observa que desde el personaje que reacciona. Entonces, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un fluir, una danza silenciosa entre tú y el momento. Empiezas a notar que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que nada se fuerza, que todo ocurre en su propio ritmo y que incluso lo que antes te parecía un error, ahora lo ves como parte del camino. Ser presente no es retirarte del mundo, es ver el mundo sin perderte en él. Es vivir en medio del movimiento, pero desde el silencio interior. Es hablar, trabajar, amar, reír, pero sabiendo que todo eso surge y desaparece dentro del mismo espacio de conciencia que tú eres. Y cuando vives desde ahí, todo lo que antes te parecía vacío, ahora tiene sentido. Todo lo que antes te asustaba, pierde su poder, y empiezas a experimentar una paz que no depende de nada. Esa es la transformación de la que habla Eckhart Tolle, no una idea, no una teoría, sino un cambio de percepción tan profundo que te hace ver que no necesitas convertirte en nada, porque ya eres, porque siempre fuiste. Llega un punto en este proceso en el que empiezas a comprender que la mente no es el enemigo, que no tienes que luchar contra ella, porque en el momento en que luchas, ya estás dentro de ella otra vez. La mente se alimenta de la resistencia, se hace más fuerte cuanto más intentas vencerla. Por eso la verdadera transformación no ocurre al intentar callar los pensamientos, sino al observarlos sin juicio, al mirarlos con atención y darte cuenta de que están ahí, pero que no tienen poder sobre ti. Es un cambio sutil, pero absoluto. Pasas de ser el contenido de tu mente a ser la conciencia que observa ese contenido. Y ahí es donde nace la libertad. No cuando desaparecen los pensamientos, sino cuando dejas de ser su prisionero. La mente ha creado una identidad, un yo que se define por lo que recuerda y por lo que teme, un yo que siempre necesita defenderse, compararse, justificarse. Ese yo no es más que una construcción, una máscara hecha de ideas, de opiniones, de heridas. Y sin embargo, has creído toda tu vida que eso eras tú. Has invertido tu energía en proteger una ilusión, en mantener vivo un personaje que se alimenta del pasado y del futuro, pero que jamás ha existido en el ahora. Por eso, cuando te detienes, cuando te aquietas, ese personaje empieza a disolverse. Y al principio puede dar miedo, porque la mente siente que está muriendo. Pero lo que en realidad ocurre es que estás despertando a lo que siempre fuiste. Esa sensación de vacío que muchas personas sienten cuando comienzan a despertar no es pérdida, es espacio, es el regreso a ti mismo. Durante tanto tiempo has estado lleno de pensamientos, de preocupaciones, de proyecciones, que cuando la mente se silencia por un instante, parece que algo falta. Pero en realidad lo que está ocurriendo es lo contrario. Por fin hay lugar para que la vida entre. Por fin hay lugar para que la presencia se exprese. Vivir en el ahora no significa olvidar tu historia ni ignorar tus responsabilidades. Significa dejar de cargar con ellas. Significa hacer lo que tengas que hacer, pero desde la quietud, desde la claridad, desde la comprensión profunda de que tú no eres el hacedor, sino el canal a través del cual la vida actúa. Y cuando entiendes esto, desaparece la tensión. Desaparece el esfuerzo constante por controlar cada resultado, porque ves que la vida ya está fluyendo sin tu permiso, y que cuanto más te resistes, más sufres. Pero cuando sueltas, todo encaja. Eckhart Tolle dice que la vida no es algo que debas entender, sino algo que debes permitir. Y esa palabra, permitir, contiene el secreto del despertar,
Porque permitir no es pasividad, es inteligencia profunda. Es estar tan en armonía con lo que es que ya no necesitas forzar nada. En ese estado de entrega no hay debilidad. Hay una fuerza que no proviene del ego, una serenidad que no depende de las circunstancias. El ego busca controlarlo todo. Quiere que las cosas se ajusten a su plan, que la vida obedezca a sus expectativas. Y cuando eso no sucede, aparece el sufrimiento. Pero cuando empiezas a observar ese patrón sin rechazarlo, simplemente mirándolo, te das cuenta de que la vida no está contra ti, nunca lo estuvo. El sufrimiento solo aparece cuando te opones a lo que es, cuando dices, esto no debería estar pasando. Pero el presente siempre tiene razón, porque es lo único que realmente existe. Aceptar el ahora no significa rendirte a dolor, significa reconocerlo, sentirlo, sin huir, sin interpretarlo, solo dejar que sea. Y en ese acto de aceptación ocurre algo casi milagroso. El dolor se transforma. Lo que antes te pesaba, ahora se vuelve liviano, porque ya no le estás añadiendo tu resistencia. Ya no estás en guerra con la vida. Y en esa rendición se revela una paz que no tiene nombre. Y es entonces cuando comprendes que no necesitas esperar a que algo cambie para ser libre, que la libertad no está en lo que haces ni en lo que consigues, sino en cómo lo vives, en cómo lo miras, en si estás o no presente. Puedes estar en medio del caos y seguir en paz. Puedes estar rodeado de ruido y seguir en silencio por dentro, porque la presencia no depende de las circunstancias, está en ti, es lo que eres. Y cuanto más vives desde ese lugar, más desaparecen las etiquetas, las comparaciones, los juicios. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no buscas validación. Ya no persigues una imagen de ti mismo. Simplemente eres. Y en ese ser hay una plenitud que el mundo no puede darte ni quitarte. Es ahí, en ese punto donde ya no buscas, donde el verdadero milagro ocurre. Porque la vida empieza a desplegarse sin esfuerzo. Las cosas llegan cuando deben llegar. Las personas aparecen cuando es su momento. Las situaciones fluyen con naturalidad, porque ya no estás interponiendo la mente en medio de la vida y descubres que la existencia siempre supo cómo sostenerte, que nunca estuviste solo, que el presente siempre fue tu hogar. Cuando empiezas a comprender verdaderamente el poder de la hora, descubres que cada instante contiene todo lo que necesitas y que nada falta. Comienzas a notar cómo la mente siempre te empuja hacia algún lugar, hacia una meta, hacia una historia. Te promete que la felicidad está al final de ese camino. Pero cuando llegas allí, vuelve a moverse, vuelve a exigirte algo más. Y te das cuenta de que llevas toda tu vida persiguiendo un espejismo. La mente te dice, cuando consiga esto, seré feliz. Y te lo repite una y otra vez, hasta que un día te cansas, te detienes, y en ese instante de silencio descubres que la felicidad que buscabas nunca estuvo en el futuro, sino en la quietud de este momento. Esa quietud no significa ausencia de movimiento, significa presencia en medio del movimiento. Significa que mientras el cuerpo actúa, tú permaneces consciente, observando, sintiendo, completamente despierto dentro de la experiencia. No hay lucha, no hay miedo, solo vida desplegándose instante tras instante. Y cuanto más te alineas con esa presencia, más fácil se vuelve todo. Lo que antes era esfuerzo, ahora fluye. Lo que antes parecía complicado, se simplifica. Lo que antes dolía, ahora se transforma en comprensión, porque dejas de resistirte, y la vida, al no encontrar oposición, comienza a moverse en armonía contigo. El ego no puede comprender esto, porque el ego vive del conflicto. Necesita tener algo contra lo que luchar, un enemigo, un obstáculo, un drama, algo que mantener vivo para justificar su existencia. Por eso, cuando dejas de resistir, el ego se siente amenazado.
Intenta convencerte de que, si no controlas, todo se derrumbará. Pero cuando ignoras esa voz, cuando simplemente observas sin identificarte, descubres que nada se derrumba, que, al contrario, las cosas comienzan a colocarse solas, sin esfuerzo, sin planificación obsesiva, porque la vida sabe lo que hace, siempre lo ha sabido. Eckhart Tolle lo explica con claridad. Dice que cuando dejas de pensar compulsivamente, no te vuelves estúpido ni pasivo, te vuelves inteligente de verdad, porque dejas espacio para que la inteligencia universal actúe a través de ti. Dejas de moverte por miedo o por deseo y empiezas a moverte por intuición, por alineación, por claridad. Y las decisiones que antes te costaban horas de duda, ahora simplemente surgen, de forma natural, porque la mente ya no está bloqueando el flujo de la vida. En ese estado, incluso los problemas pierden su peso, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque ya no los percibes desde el ego. El problema solo existe cuando lo interpretas como una amenaza para tu identidad, pero cuando sabes quién eres realmente, nada puede amenazarte. Puedes mirar la dificultad de frente, sentirla completamente y al mismo tiempo permanecer en paz, porque comprendes que lo que eres no puede ser tocado, que eres algo más profundo que las circunstancias que cambian. Poco a poco, la atención se convierte en tu herramienta más poderosa. Empiezas a usarla no para analizar, sino para ver, para sentir, para estar presente en cada cosa que haces, en cada palabra que dices, en cada paso que das. Y esa atención transforma todo, porque allí donde pones tu presencia, la vida florece. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Un instante se vuelve eterno. Una respiración se vuelve sagrada. Y comprendes que no necesitas experiencias espectaculares para sentirte vivo, que la vida en sí ya es un milagro. Vivir de esta manera no significa aislarse ni abandonar tus responsabilidades. Al contrario, significa vivir con más profundidad, con más conexión, con más autenticidad, porque ya no estás atrapado en la mente, y al no estar atrapado, puedes escuchar, realmente. Puedes mirar a los ojos de otra persona y verla sin los filtros del juicio. Puedes estar presente con alguien sin necesidad de nada. Puedes trabajar sin que tu valor dependa del resultado. Puedes amar sin miedo a perder, porque entiendes que nada real puede perderse. Y cuando esa comprensión madura, te das cuenta de que la vida no necesita ser perfecta para ser plena, que el momento presente no tiene que mejorar para ser suficiente, que cada respiración, cada silencio, cada emoción tiene su lugar dentro del todo, y que no hay separación entre tú y la existencia. Tú eres el ahora que siempre has buscado. Tú eres la conciencia que lo sostiene todo. Y cuando lo ves, cuando lo sientes, el cambio ya no es una posibilidad, es un hecho. Y así, la búsqueda termina. No porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque por fin has dejado de huir de lo que siempre estuvo frente a ti. Cuando llegas a ese punto en el camino en el que la mente empieza a perder poder, algo extraordinario sucede. Empiezas a notar una sensación de amplitud, de ligereza, como si el peso que habías llevado durante años se disolviera lentamente. Empiezas a caminar por la vida con menos prisa, con menos ruido, con menos necesidad de tener razón o de demostrar algo. Y sin embargo, te sientes más pleno que nunca. Ya no necesitas que nada cambie para sentirte bien, porque por primera vez entiendes que la paz no llega cuando todo se ordena, sino cuando tú dejas de luchar contra lo que es. Cuando sueltas la idea de que algo está mal contigo o con el mundo y simplemente permites que la vida sea lo que es, aparece una serenidad que no depende de nada. Es en ese instante cuando la presencia se vuelve algo natural. Ya no es una práctica, ya no es un esfuerzo. Se convierte en tu estado más auténtico, un silencio vivo que acompaña cada cosa que haces. Y ese silencio no te aleja de la vida, te conecta más profundamente con ella, porque por fin puedes escuchar, puedes ver, puedes sentir sin que la mente interprete constantemente. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de analizar y comienzas a comprender.
no desde el pensamiento, sino desde la claridad del ser. Eckhart Tolle dice que cuando estás presente, el ego ya no tiene dónde apoyarse, y eso es exactamente lo que ocurre. De pronto, las situaciones que antes te habrían hecho perder el control ya no tienen poder sobre ti. Alguien te critica y ya no sientes la necesidad de defenderte, porque entiendes que lo que realmente eres no puede ser herido por palabras. Algo sale mal y ya no te hundes en la frustración, porque sabes que cada situación contiene su propósito, incluso si no puedes verlo aún. Empiezas a confiar, no de una manera ingenua, sino profunda. Una confianza que no nace del pensamiento positivo, sino de la experiencia directa de que la vida siempre se está moviendo en la dirección correcta, aunque tu mente no lo entienda. Esa confianza es lo que libera, porque el miedo pierde su base. El miedo solo puede existir en el tiempo, en lo que podría pasar, en lo que ya pasó. Pero cuando estás completamente en el ahora, el miedo no encuentra espacio, porque no hay nada que temer cuando no hay un futuro que defender ni un pasado que mantener vivo. Y en esa libertad sin tiempo aparece la verdadera creatividad, el verdadero amor, la verdadera conexión con los demás, porque ya no los miras a través de las proyecciones de tu mente, los ves tal como son, sin historia, sin etiquetas, sin condiciones. Comienzas a darte cuenta de que todo lo que ocurre a tu alrededor es un espejo. Cada persona, cada situación, cada desafío, te muestra algo que todavía no has visto en ti. Y cuando puedes mirar eso sin culpa, sin rechazo, la vida se convierte en un maestro constante. Ya no hay enemigos, ya no hay víctimas, solo conciencia aprendiendo de sí misma a través de diferentes formas. Entonces el concepto de despertar espiritual deja de ser una meta distante y se convierte en una manera natural de estar. No es que tú despiertes, es que dejas de soñar, dejas de identificarte con los pensamientos y lo que queda es pura presencia, pura vida consciente. Y esa vida no necesita que la entiendas, solo que la vivas, que te entregues completamente a cada instante como si fuera el único, porque en realidad lo es. Cuando vives así, incluso lo más cotidiano se vuelve sagrado. Abrir una puerta, lavar los platos, mirar el cielo, escuchar el sonido del viento. Todo adquiere una profundidad nueva porque ya no estás perdido en la mente mientras la vida pasa. Estás aquí, completamente aquí, viviendo cada cosa con atención, con gratitud, con plenitud. Y entonces entiendes que el cambio del que tanto hablábamos al principio del camino no es un cambio hacia algo, sino un regreso al silencio que siempre estuvo detrás de todo, al espacio que lo contiene todo, a ese tú que nunca nació y que nunca morirá. Ese tú que siempre ha estado esperando pacientemente a que volvieras a casa. Y cuando lo haces, cuando realmente vuelves, ya no hay miedo, ya no hay prisa, ya no hay búsqueda, solo presencia, solo vida, solo ahora. En este punto del camino, cuando la comprensión deja de ser una idea y se convierte en una vivencia constante, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Los mismos lugares, las mismas personas, los mismos problemas que antes te parecían insoportables, ahora se sienten distintos. No porque hayan cambiado, sino porque tú ya no los miras desde la mente, sino desde la presencia. Empiezas a ver que nada fue un error, que todo lo que viviste, incluso lo que dolió, formaba parte del proceso que te trajo hasta aquí. Cada pérdida, cada decepción, cada momento de oscuridad fue una llamada, una oportunidad para soltar lo que no eras, para dejar morir al personaje que creíste ser y permitir que naciera algo más profundo, algo real. Y entonces entiendes que despertar no es escapar del sufrimiento, sino atravesarlo con conciencia. Es mirar el dolor directamente, sin miedo, y darte cuenta de que no puede destruirte, porque no eres el dolor, eres quien lo observa, quien lo contiene. La mente siempre huye de lo que duele, busca distracción, busca explicación, pero la presencia lo abraza, lo ilumina, y en esa luz el dolor se transforma, se disuelve, no porque lo hayas resuelto, sino porque lo has aceptado por completo. Eckhart Tolle explica que lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Y esa es la llave. La resistencia es lo que mantiene vivo el sufrimiento, porque lo que niegas te domina, pero lo que observas, sin juicio, se libera.
Y al vivir desde esa comprensión, todo lo que antes te parecía una amenaza se convierte en una oportunidad de despertar. Cada vez que algo te irrita, te duele, te altera, es la vida mostrándote una parte de ti que aún necesita ser vista. No para que la corrijas, sino para que la comprendas. Empiezas a notar que el silencio interior ya no es algo que tengas que buscar, simplemente está ahí, debajo de todo, mientras hablas, mientras trabajas, mientras caminas. Un silencio vivo que no te abandona. Y cuanto más te mantienes en contacto con él, más natural se vuelve. Ya no tienes que recordar estar presente. La presencia te recuerda a ti. Surge sola, porque ha dejado de ser una práctica y se ha convertido en tu estado natural de existencia. Y lo más hermoso es que la vida exterior comienza a reflejar ese cambio. Las relaciones se vuelven más auténticas, las conversaciones más profundas, las decisiones más simples, porque ya no provienen del miedo ni del deseo, sino de la claridad. La energía que antes desperdiciabas en preocuparte o en justificarte se transforma en creatividad, en amor, en comprensión. Dejas de vivir en función de lo que los demás piensen de ti, porque ya no buscas aprobación. Y al soltar esa carga, aparece una libertad inmensa, una sensación de ligereza que no depende de nada ni de nadie. Comprendes también que la verdadera espiritualidad no es un escape de la vida cotidiana, sino una forma más profunda de vivirla. No se trata de retirarte del mundo, ni de ser más espiritual que los demás, sino de vivir cada instante con total presencia. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde ese lugar, incluso las tareas más pequeñas se vuelven expresiones de conciencia, porque ya no las haces para llegar a algo, las haces porque son la vida misma manifestándose a través de ti. Empiezas a darte cuenta de que el amor del que tanto se habla no es un sentimiento que aparece y desaparece. Es el estado natural del ser cuando desaparece la mente. Es la energía de la existencia misma, sin condiciones, sin etiquetas. Un amor que no elige, que no exige, que simplemente es. Y cuando ese amor se expresa a través de ti, no necesitas palabras para transmitirlo. Se siente en tu presencia, en tu mirada, en tu silencio. En ese punto ya no puedes seguir viviendo de la misma manera que antes, porque la conciencia no te permite volver a dormir. Puedes distraerte, puedes caer por momentos, pero algo dentro de ti ya sabe. Y ese saber no se olvida, se convierte en una luz que guía cada paso, incluso en la oscuridad. Incluso cuando las cosas parecen ir mal, sabes que nada está realmente mal, que la vida sigue cuidando de sí misma a través de ti. Entonces comprendes que el propósito de la vida no era convertirte en alguien más, sino recordar lo que ya eres. No se trataba de añadir nada, sino de soltar todo lo que no era verdad. Y cuando todo eso se cae, cuando las capas del ego se deshacen, lo que queda es pura conciencia, pura vida, pura presencia, sin historia, sin nombre, sin límite. Y ahí, justo ahí, en ese silencio que no necesita explicación, te das cuenta de que lo que realmente cambia tu vida no es lo que aprendes, sino lo que dejas ir. Y ese dejar ir es el comienzo de una libertad que no tiene final. Y ahora, después de todo este viaje interior, después de cada silencio, cada palabra, cada instante de presencia, llega ese momento en el que simplemente comprendes. Comprendes que nunca hubo nada que alcanzar, porque nunca estuviste perdido. Todo lo que buscabas fuera de ti siempre estuvo esperándote dentro, en ese espacio silencioso, en esa conciencia que observa, que siente, que existe más allá de las formas, más allá del pensamiento. Lo que cambia tu vida no es descubrir algo nuevo, sino ver lo que siempre estuvo ahí. Ver con claridad lo que antes pasaba desapercibido entre el ruido de la mente. La vida nunca fue el problema. El problema era la interpretación que hacías de ella, la resistencia, el juicio, la identificación con lo que no eres. Y cuando eso se disuelve, cuando por fin dejas de pelear con la realidad, la paz que tanto buscabas aparece, no porque la hayas creado, sino porque era lo que ya eras. Eckhart Tolle dice que la iluminación no es algo que uno obtenga, sino la disolución de lo que nunca fuiste. Y cuando lo entiendes, cuando lo experimentas, todo cambia. Ya no vives desde el miedo ni desde la necesidad. Vives desde la comprensión profunda de que nada puede faltarte,
porque tú mismo eres la fuente, la conciencia que experimenta, el espacio donde todo sucede. A partir de ahí, la vida sigue, pero se siente diferente. No más fácil, sino más real, más presente, porque dejas de vivir en función del futuro o del pasado y comienzas a saborear el ahora. Cada respiración, cada sonido, cada mirada, cada pausa. Y descubres que lo sagrado no está en los templos ni en los libros, sino en lo cotidiano, en lo simple, en la forma en que observas un amanecer, en la forma en que escuchas a alguien sin pensar en qué responder, en la forma en que te permites simplemente ser. Y llega un instante imperceptible en el que todo se detiene, no porque el mundo se detenga, sino porque tú dejas de estar dividido. Ya no hay lucha entre lo que es y lo que debería ser. Ya no hay resistencia, solo aceptación, presencia, silencio. Es ahí donde comprendes que el ahora no es un momento más del tiempo, sino el punto donde el tiempo desaparece, el lugar donde el pasado y el futuro se disuelven y solo queda la vida en su forma más pura. Esa comprensión lo cambia todo, porque te das cuenta de que no eres un personaje intentando controlar la historia. Eres la conciencia que la contempla. Eres la quietud detrás de cada movimiento, el fondo inmóvil detrás de todo cambio. Y desde ahí no hay miedo, no hay culpa, no hay prisa. Solo vida fluyendo a través de ti, perfecta tal como es. Y entonces sucede algo mágico. Sin esfuerzo, sin intención, la compasión surge, el amor surge, la alegría de simplemente existir surge, no como emociones pasajeras, sino como una forma natural de ser. Ya no necesitas razones para sentirte en paz, ya no necesitas que nada cambie, porque ya todo está bien, porque tú estás bien. Eso es lo que realmente cambia tu vida antes de que acabe el video. No unas palabras, no una idea, sino el reconocimiento de lo que ya eres, lo que siempre fuiste, lo que nunca podrás dejar de ser. Conciencia, presencia, vida misma. Y quizás, después de escuchar todo esto, no haya nada más que decir, solo un silencio que lo envuelve todo, un silencio que no es vacío, sino plenitud, un silencio donde descansa el ser. Y si en este instante puedes sentirlo, aunque sea por un segundo, entonces ya lo has encontrado, ya estás en casa. Porque no hay destino más grande que estar completamente aquí, completamente presente, completamente vivo.